Bueno, continuando con la clase, jóvenes, en esta oportunidad vamos a utilizar unas imágenes muy interactivas para que ustedes puedan evidenciar y verificar cómo es la clasificación de los huesos y los 206 huesos que a continuación vamos a repasar. Por ejemplo, cuando hablamos de clasificación de los huesos, nosotros mencionamos que existen huesos largos. ¿Y a qué le llamamos huesos largos? Pues son aquellos huesos en donde la longitud predomina sobre otras medidas, tanto como el grosor o como la anchura. Esos huesos se caracterizan también porque presentan dos epífisis, como tú puedes ver en la imagen, una epífisis proximal y una epífisis distal. Además presenta una diáfisis, que es la parte central de todo el hueso, y uniendo tanto la epífisis como la diáfisis, en medio hay un cartílago de nombre metáfisis, conocido como el cartílago de crecimiento. ¿En dónde encontramos este tipo de huesos? Esos huesos los vamos a encontrar básicamente en las extremidades, tanto extremidad superior como extremidad inferior. Y vamos a mencionar a todos los huesos, ¿te parece? A ver, vamos a hacer ese reto. Mencionemos todos los huesos considerados huesos largos. Número 1, decimos el húmero. Pasamos por el cúbito, después seguimos el radio. Sí, justamente, el húmero, el cúbito y el radio. Luego pasamos en la mano, llegamos a los huesos del metacarpo, los 5 metacarpos, metacarpo 1, 2, 3, 4, 5, y luego pasamos a las 14 falanges de nuestros dedos. Esos son los huesos largos del miembro superior. Ahora vayamos al miembro inferior. Ahí vamos a hablar del fémur, hablaremos de la tibia, hablaremos del peroné, y ya luego en el pie también hablamos los 5 metatarsos, tanto desde el metatarso 1 hasta el metatarso 5, y luego las 14 falanges que forman también los dedos de nuestros pies. A esos huesos se les consideran huesos largos. Luego vamos a ver también que existen unos denominados huesos cortos. ¿A qué le llamo huesos cortos? Aquellos huesos cuya dimensión van a ser simétricas o congruentes. Quiere decir que tanto la longitud, el grosor como la anchura van a tener una medida similar. ¿Y dónde los encontramos este tipo de huesos? A este tipo de huesos lo vamos a encontrar, como vemos ahí en la imagen, lo encontramos tanto en la mano como en el tobillo. Es decir, los huesos del carpo y los huesos del tarso forman parte de estos huesos. ¿Cuáles son los huesos del carpo? Tenemos el escafoides, tenemos el semilunar, tenemos el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso ganchoso y el hueso grande. Y esos son los 8 huesos del carpo. ¿Y cuáles serían los huesos del tarso? Estaríamos bueno, también hay un hueso llamado escafoides o navicular del pie, pero más le llaman navicular, el cuboides, las 3 cuñas, y tenemos el astrágalo con el calcáneo. Y ahí tenemos los 7 huesos que forman parte del tarso. No se van a olvidar que los huesos del carpo y los huesos del tarso se consideran huesos cortos. Cuando hablamos de huesos supernumerarios, vamos a hablar de una clasificación llamada huesos sesamoideos. ¿Y a qué le llamamos huesos sesamoideos? Pues son aquellos huesos que por su tamaño, ¿sí?, son pequeños, tienen la forma de la pepa de ajonjolí, de ahí su nombre sesamoideo, y además se localizan entre tendones y ligamentos. Esos huesos se caracterizan porque no se articulan con otro hueso. Existen 3 huesos que son sesamoideos, que están dentro de la clasificación de los 206 huesos. ¿Cuáles son? El más conocido, el más importante y el que siempre preguntan se llama rótula o patela. Sí, ese huesito que tú ves ahí que está en la rodilla, está en la parte frontal de la rodilla, se llama patela. Ese es el hueso sesamoideo por excelencia, por la forma, por la ubicación, etcétera, etcétera. Pero también hay otros 2 huesos adicionales dentro de la clasificación de los 206. Tenemos al hueso yoides, sí, este huesito que se localiza en la base de la lengua, y el otro huesito es el pisiforme, un huesito que forma parte del carpo. Entonces, si te preguntan qué es un hueso sesamoideo, tú tienes que responder. Son huesos que no se articulan con otro hueso, huesos que se localizan entre ligamentos y tendones, y son 3. La rótula, en sesamoideo más conocido, el hueso yoides y el hueso pisiforme del carpo.
Existen también otros huesos sesamoideos que se van a localizar, por ejemplo, entre los dedos, ¿no? Es que son huesitos que se van a localizar cerca de algunos tendones, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Ahí, como vemos en imagen, aparecen unas flechas señalando los huesos. Y en una radiografía, como la que están viendo, en el primer metatarso observamos como unas muecas, como unas siluetas calcificadas. Esos serían huesos sesamoideos en los dedos del pie. Pasamos a la cuarta clasificación, llamado huesos planos. Los huesos planos normalmente son aquellos cuyo grosor es de menor tamaño en comparación con los demás, es decir, son huesos delgados. Esos huesos planos tienen dos capas, una capa externa e interna llamadas tablas óseas, y entre esas dos tablas encontramos un material lleno de sangre, un material con médula ósea roja. ¿Cómo se llama? El famoso diploide. Esos huesos planos se localizan básicamente en el cráneo, formando la calota del cráneo, pero también tenemos huesos que se van a localizar en el tórax, por ejemplo el esternón. Tenemos huesos que forman el hombro, por ejemplo la escápula, hueso plano que forma la cadera, en este caso el coxal, ¿no? Entonces, aquellos huesos que son finos, que están formados por dos capas y en medio tienen una médula ósea roja, a esos huesos se le llaman huesos planos. Ejemplo de ellos ya lo habíamos visto, tendríamos la escápula, el esternón, tendríamos el coxal, las costillas también son consideradas este tipo de huesos planos, sino que son arqueados y ahí su forma, por eso se llaman arcos o costillas, ¿no? El occipital, el parietal. Mira, hay un dato que te voy a dejar antes de avanzar. Bien facilito, ¿eh? Huesos planos son aquellos, como para un examen de admisión, son aquellos que terminan en al. Siempre que tú tengas un hueso que termine en al, es un hueso plano. Por ejemplo, frontal, parietal, temporal, occipital, coxal, nasal. Considerados huesos planos. No te vayas a olvidar de ese dato curioso. Ahí observamos en la imagen las dos láminas que te decía, una lámina externa o placa ósea y una lámina interna o placa ósea interna, y en medio tenemos un material llamado diploide por donde se almacena la médula ósea roja. Ahí tenemos otra imagen y ahí vemos. Y la clasificación de huesos suturales o wormianos son aquellos huesos que se van a localizar entre las suturas de nuestro cráneo, ¿cierto? Es decir, entre las suturas del cráneo, puede ser la sutura sagital, puede ser la sutura landoidea. Entre esos espacios, cuando se unen los huesos, van dejando unos espacios que se van a rellenar por cierto material óseo. A esos espacios que reúnen matriz ósea se le llama los huesos suturales o wormianos. Suturales porque se encuentran entre las suturas, ¿cierto? El ejemplo más importante de hueso wormiano o hueso sutural es el famoso hueso epactal, considerado también el hueso de los incas, porque se descubrió muchos de este tipo de cráneos con este hueso en los fardos funerarios de la cultura inca. Y ahí lo vemos, ahí vemos una imagen donde se puede apreciar el tamaño de estos huesos suturales, ¿no? Y por último tenemos los huesos irregulares. ¿A qué le llama huesos irregular? Según la literatura, son aquellos huesos que no entran en la clasificación ni de sesamoideo, ni de plano, ni de corto, ni de largo, etc. Son aquellos huesos que no tienen una forma, diríamos, común igual que los demás huesos, por eso le llaman irregular. Pero la definición más clásica de hueso irregular es que no es considerado dentro de la clasificación anterior que hemos mencionado, ¿sí? Ahora, ¿qué huesos se encuentran acá? Tenemos el esfenoides, ¿sí? Ese hueso que tiene forma de murciélago, ¿sí? El esfenoides, el etmoides, hueso en forma de balanza, y además también, por ejemplo, el axis, ¿no? Que sería la segunda vértebra cervical, que según la literatura presenta una apófisis en forma de diente, por eso le llaman apófisis odontoides. Entonces, aquellos huesos que no tienen una clasificación dentro de la que ya hemos mencionado, a eso se le llaman irregulares, y ahí tenemos al esfenoides, tenemos al etmoides, tenemos las vértebras de la columna vertebral y además tenemos también el axis. Bueno, y eso es en cuanto a clasificación de huesos. Es una pregunta muy recurrente, así que espero que hayan
entendido o que todo haya quedado claro. Ahora, cuando vamos a hablar de la última ya porción de esta clase es la división del esqueleto humano. El esqueleto humano, según los estudios, tiene 206 huesos en el adulto, porque en el niño, contando con todas las vértebras y partes de los huesos, son más de 300 partes de huesos. Entonces, siempre estudiamos el hueso del adulto, ¿por qué? Porque este hueso ya está osificado, ya alcanzó su madurez, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a recordar que son 206 huesos que forman el esqueleto del humano, pero que va a estar dividido en dos esqueletos además. Un esqueleto central, denominado esqueleto axial, y un esqueleto paraxial, también denominado esqueleto apendicular. Ahora, el esqueleto apendicular o lateral van a estar ahí las extremidades, tanto extremidad superior como extremidad inferior, mientras que en el esqueleto central o axial se encuentra la cabeza, se encuentra el cuello y todo lo que es el tronco de nuestro cuerpo. Vamos a hablar primero de la distribución de los huesos del esqueleto axial. Como ves en la imagen, se divide en regiones, ahí están los huesos y el número de huesos. Finalmente, ¿cuántos huesos tiene el esqueleto axial? Presenta 80 huesos. ¿Y cómo está distribuido? Veamos. Está distribuido en la cabeza tenemos los huesos del cráneo, que son 8, y los huesos de la cara, que son 14. En el cuello tenemos un hueso básicamente llamado yoides, y es uno solo. Tenemos los huesecillos del oído, que son 3 por cada lado, es decir, hay 3 en la derecha y 3 en la izquierda. Y ahí tendríamos el martillo, el yunque y el estribo. Luego vamos a ir a la columna vertebral y en la columna vamos a presentar las 26 vértebras. Ojo, 26 huesos que formaron en el feto o hasta antes de ser adulto, formaban de 33 a 34 vértebras. No hay que confundir número de vértebras con número de huesos en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el número de vértebras en la columna vertebral es de 33 a 34, mientras que el número de huesos en la columna vertebral es menor, es de 26 huesos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? No te pierdas la clase porque en un momento voy a revelar el dato. ¿Por qué tenemos de 33 a 34 vértebras y luego tenemos solo 26? ¿Qué pasó? ¿Se nos cayó? ¿Qué pasó? ¿Lo perdimos en el camino? Estate atento para descubrir ese gran secreto de la anatomía. Y por último tenemos el tórax, y en el tórax nosotros vamos a encontrar 25 huesos. 25 huesos que van a estar distribuidos por un esternón y 24 costillas. Esas 24 costillas son 12 de la derecha y 12 de la izquierda. Entonces mira, para no marearte con tantas palabras, esto es bien sencillo. Tú dices, en el esqueleto axial tenemos 80 huesos. ¿Y cómo están distribuidos? Y empiezas por la cabeza. En la cabeza tenemos 8 en el cráneo, tenemos 14 en la cara, tenemos 6 en el oído y hasta ahí, si ya estás contando, van 28 huesos. Luego le sumas un hueso que tenemos para el yoides y ahí van 29. Luego le sumas los 25 huesos que forma el tórax y tú dices 25, un esternón y 24 costillas, dices 25 más 29 serían 50 y ¿cuánto es? 25 facilito, más 29 son 54. Y a esos 54 le vas a sumar 26 huesos de la columna vertebral. Los 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coccigio. Y ahí tenemos los 80 huesos que forman parte del esqueleto axial. Ahora, como también ves en la imagen, luego tenemos un esqueleto apendicular. Ahora, si 206 huesos eran en total y ya he hecho la distribución de 80, se supone, esto implica que vamos a tener ahora 126 huesos restantes. Estos 126 huesos restantes se van a dividir 64 en el miembro superior y 62 en el miembro inferior. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender, bien sencillo. 64 en el miembro superior y 62 en el miembro inferior. Entonces, vamos a ver lo del miembro superior. En el miembro superior vamos a ir contándolos y es bien fácil porque los tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Tenemos, número 1, vamos a empezar con el hombro. En el hombro tenemos 2 huesos. Este hueso de acá, que es el que permite que se articule el miembro superior con el tórax, y eso se va a llamar clavícula, y el que se encuentra en la parte posterior asegurando la articulación llamado escápula.
ahí van 2. 2 más un número, ahí van 3. 3 más un cúbito, ahí van 4. Más un radio, van 5. Hasta acá van 5 huesos. De esos 5 tienes que agregarle los 8 que estaban en el carpo. 5 más 8 van 13. A esos 13 le vas a agregar los 5 huesitos que tenemos en la palma de la mano, llamado metacarpo. ¿Y por qué se llama metacarpo? Porque está paralelo o está relacionado a los huesos del carpo. Entonces, si así teníamos 13 más 5 serían 18. A esos 18 le vas a agregar las falanges de los dedos. Y cuentan conmigo. En este dedo, el pulgar, tenemos 2 falanges. Pero si te das cuenta, el resto de dedos de la mano presenta 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, si tengo 3 aquí, 3 acá, 3 aquí y 3 acá, aquí 3 por 4 serían 12. 12 más los 2 huesos que están en el pulgar, ahí van 14. Pero teníamos 18 ya sumados. Entonces, 18 más 14 serían 32. Pero 32 en este miembro y 32 en este otro miembro hacen la suma de 64 huesos. ¿Ves? ¿Ves que no es difícil aprenderse esto? Esto es bien sencillo, muchachos. Y por último tenemos el miembro inferior. Vamos a la misma dinámica. Empezamos con la cadera. En la cadera solo vamos a tener un hueso. Sí, se llama coxal. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Luego pasamos al fémur. Van 2. Luego tenemos la rótula. Recuerda que la rótula también se considera dentro del esqueleto. Ahí van 3. De 3 pasamos a la tibia y el peroné y ahí tenemos 5. Ahora, pasando del peroné y la tibia, vienen los huesos del tarso, que son 7. Ya los habíamos visto. Astrágalo, calcáneo, el navicular, el cuboides y las 3 cuñas. 7. 7 y 5, ahí van 12. 12 más los 5, ¿sí? 12 más los 5 del metatarso, igual que en la mano, sería, ¿cuánto? 5 más 12 serían 17. Y luego vamos a las falanges de los dedos del pie y ahí vamos a tener 14 igual que el de la mano. Es decir, 2 en el pulgar y 3 en los demás dedos. Entonces, ahora sumemos 14 más 17 serían 31. Pero así como lo hicimos arriba, vamos a hacerlo abajo. 31 en el lado derecho y 31 en el lado izquierdo hacen 62 huesos. 62 huesos más 64 hacen 126. 126 de las extremidades más 80 del esqueleto axial y ahí tenemos, jóvenes, los 206 huesos que en un instante vamos a empezar a revisar dibujo por dibujo, hueso por hueso y te voy a mencionar los elementos que no debes de olvidar. Recuerden que estas clases normalmente lo que tratan de hacer es de orientar para que cuando tú estés estudiando puedas recordar cuáles son las preguntas de exámenes más recurrentes a nivel preuniversitario. Definitivamente los huesos, cuando estudiamos ya a nivel universitario, y eso lo vamos a ver más adelante, tienen bordes, tienen caras, tienen ángulos, tienen superficies. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy con ustedes y repasar con ustedes es mencionarles los elementos que más vienen en un examen de admisión. Esto no significa que sea lo único que ustedes tienen que saber, ¿sí? Ojo, siempre yo menciono que la anatomía es una ciencia tan amplia que todos los días podemos de repente aprender algo nuevo de un hueso. Así que vamos a empezar con el primer huesito, que se van a localizar en las regiones. Los vamos a distribuir, como ya lo habíamos visto, en región axial y en la región apendicular, ¿sí? Y empezamos con los huesos de la cabeza. Como tú ves ahí en la imagen, vemos un cráneo en una visión, ¿verdad? Y este cráneo también, mal llamado por nosotros cráneo, en realidad se llama cabeza ósea o también llamada calavera. Quiere decir que cada vez que tú veas esta imagen, tú vas a recordar que a eso se le llama calavera. Calavera no es todo el esqueleto. Calavera solamente es la cabeza ósea, ¿entendido? Y no se le llama cráneo, se le llama cabeza ósea o calavera. Ahora, esta calavera o cabeza ósea va a estar formado por 2 regiones. Una región denominada cráneo, donde vamos a encontrar 8 huesos. ¿Y cuáles son los 8 huesos que forman el cráneo? Los 8 huesos se van a seguir a través de una mnemotecnia. La mnemotecnia es fopete. ¿Y qué significa fopete? Significa lo que aparece en la imagen: frontal, occipital,
parietal, el etmoides, el temporal y el esfenoides. Y la otra región va a ser la cara. En la cara nosotros vamos a tener los 14 huesos. Estos huesos van a estar distribuidos en huesos pares y huesos impares. En los huesos pares nosotros vamos a tener a 6 huesos pares. Ojo, 6 huesos pares. Uno será el palatino, otro el nasal y el lagrimal otro. Ahí van 3. Tenemos al maxilar superior, tenemos al cigomático y finalmente tenemos al unguis y tenemos al cornete inferior. Entonces tenemos, como resumen, palatino, lagrimal, nasal, cigomático, maxilar superior y el cornete inferior. Y ahí tenemos los 6 huesos considerados pares. Ahora, tenemos 2 huesos considerados impares, que sería el maxilar inferior y el vómer. Entonces, si tú sumas 2 impares, solamente son 2, más 6 pares, que serían 12, 12 más 2, ahí van 14 huesos que están en la cara. A eso le vamos a agregar los huesecillos del oído. Sí, los 3 de la derecha y los 3 de la izquierda. Tenemos al martillo, yunque y estribo en cada lado. Entonces, ahí vamos a ver cómo se distribuye. Como tú también puedes observar en la imagen, vemos una visión lateral, ¿verdad?, del cráneo o de la cabeza ósea, y vemos cómo, según los colores, encontramos, por ejemplo, el amarillo sería el esfenoides, la región blanca en la parte superior sería el parietal, el color celeste anterior sería frontal y el posterior sería el occipital, el de color de naranja central es el temporal, el color rosado, el mayor rosado, es el maxilar inferior y este color verde sería el maxilar superior, ¿cierto? Entonces, y ahí también tenemos al lagrimal en blanco, tenemos al nasal en naranjado, en blanco tenemos al cigomático también, ¿cierto? Entonces, son huesitos que ya lo vamos a ver conforme avancemos en nuestra clase. Entonces, ahora sí empezamos ya por los huesos del cráneo, son 8, y ahí tú lo ves, tenemos al frontal, al parietal, al occipital, al temporal, al etmoides y al esfenoides. Ahora, del hueso frontal, ¿qué es lo que tengo que recordar siempre del frontal? Que el huesito frontal es un hueso que se encuentra en la parte ventral de nuestro cráneo. Es el hueso que diríamos representa la frente de nuestra cabeza. Además, elementos del frontal que siempre preguntan son las eminencias frontales, que son como estos 2 cuernitos que tenemos todas las personas, claro, unos más desarrollados que otros, pero tenemos estos cuernitos. Además tenemos también el agujero ciego, ¿verdad? Tenemos el agujero ciego, que es una zona donde se va a insertar la dura madre del cerebro. Vamos a tener también el agujero óptico, ¿cierto? Y la fosita troclear. Esos son los elementos que más viene en un examen en relación a ¿quién? En relación al frontal. Y como tú puedes observar también tiene una espina, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el número 1 que aparece en esta cara exocranial sería la sutura metópica, una sutura muy importante que siempre viene en un examen. ¿Dónde se localiza la sutura metópica? Respuesta, en el hueso frontal. ¿Y qué hace la sutura metópica? Lo que hace la sutura metópica es unir embriológicamente, o sea, diríamos, es el rastro o es la cicatriz que representaría la unión de los 2 frontales en la época embrionaria fetal. No se van a olvidar, la sutura metópica que la encontramos aquí en nuestra frente. Además, en el número 2 teníamos las eminencias frontales y si nos vamos al número 5 sería la espina del hueso frontal, que ya se va a articular con los huesos internasales, ¿no? Pasamos al hueso occipital. Ese hueso occipital, como ustedes van a observar, es un hueso que se localiza en toda la base del cráneo. Es el hueso que representa toda la base del cráneo. Es el hueso más posterior e inferior de nuestro cráneo. Lo más resaltante de este occipital es que presenta el agujero más grande, que tú lo puedes observar ahí, el famoso agujero magno, también llamado agujero occipital, por donde pasan todas las estructuras del cráneo para la columna vertebral. Por ahí pasa la médula espinal, pasan las meninges, arterias, vasos sanguíneos, nervios, pares craneales, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta de examen: ¿qué hueso o qué estructura presenta el agujero más grande de la base del cráneo? La respuesta es el hueso occipital, ¿sí? También el occipital
sirve a través de sus cóndilos para la articulación con la primera vértebra de la columna vertebral, para asegurarnos la famosa articulación sí con la cabeza, ¿cierto? Ahí tenemos un reparo muy importante en el occipital. Además, el occipital sirve de inserción muscular tanto para el esternocleidomastoideo como también para el músculo occipital de la jalea aponeurótica. Es importante el occipital recordarlo. Y aquí en esta imagen tenemos un resumen de lo que habíamos hablado, ¿no? El resumen dice que del frontal lo más resaltante, recuerda siempre la sutura metópica, la glabela, los arcos ciliares, que son estos arcos de acá, y el agujero ciego, donde se inserta la hoz del cerebro. Y el del occipital, nosotros tenemos que recordar siempre el agujero magno, la apófisis basilar, la apófisis yugular y las líneas curvas, no tanto línea curva occipital mayor como la línea curva occipital menor, ¿cierto? En la parte interna del occipital vamos a encontrar dos fosas, una fosa cerebelosa y una fosa cerebral. El hueso etmoides. Como ustedes pueden observar, el hueso etmoides es uno de los huesos también más preguntados de los exámenes de admisión. A ese hueso se le considera un hueso balanza. ¿Por qué? Ahí tú lo puedes observar. Presenta un soporte que es vertical, presenta una estructura que es horizontal y presenta dos estructuras que cuelgan, simulando una balanza. Por eso le llaman el hueso balanza. Ahora, ¿dónde se ubica este etmoide? Se ubica básicamente delante, ¿cierto? Delante del esfenoides y se localiza en la parte más inferior para formar el piso de la cavidad nasal, mira, ¿sí? El techo de la cavidad nasal. O sea, este huesito limita la cavidad nasal de la cavidad craneal, como lo podemos observar. Y presenta unos orificios por donde los nervios, en este caso el primer par craneal llamado nervio olfatorio, puede atravesar del cráneo hacia la cavidad nasal para captar todos los olores y así tener la captación de estos estímulos. Por eso es importante también la lámina cribosa de este hueso. Como vemos en su cara anterior, presenta masas laterales. Estas masas laterales van a estar formadas básicamente por las celdías etmoidales, que son unos senos paranasales, y además va a presentar dos cornetes, un cornete superior y un cornete medio. No te olvides, los cornetes superior y cornete medio forman parte de este hueso. Y como tú puedes observar, tiene una zona como soporte llamado una zona vertical, llamada lámina perpendicular del etmoides, que va a ser importante para formar justamente nuestro tabique nasal, que es una pregunta de examen también. Como ves ahí en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Cuando veas esta imagen donde dice estructura, lámina vertical, vas a ver cómo el etmoide se articula no solamente con el frontal, no solamente con el maxilar superior, sino también hacia abajo con un hueso llamado vómer. Este vómer, ¿cierto?, va a permitir que en la parte posterior ahí se vaya enganchando el esfenoide. O sea, es una estructura muy importante el etmoides para la constitución de la cavidad nasal. No te olvides, presenta senos paranasales y además presenta su lámina cribosa. Ves como que una imagen como que sale, ¿no? Hay una estructura que como sale del etmoide. A eso se llama la apófisis Crista-Galli, que hace 20 años era la pregunta más clásica del hueso etmoides, pero de todas maneras puede volver a venir. Entonces, en esa imagen, como podemos observar, el número 1 sería el seno frontal, el seno del hueso frontal, ¿sí? El número 2 sería la apófisis Crista-Galli, esta estructura que te digo que era pregunta de examen muy recurrente. El número 3 sería los orificios de la lámina cribosa, que pertenece también a este hueso. Y el número 4 para ver la relación de el seno esfenoidal que pertenece a otro hueso. Entonces, también yo quiero que ustedes vean esta imagen donde vamos a ver prácticamente la cara externa del tabique nasal. Miren cómo los nervios empiezan a caer hacia la cavidad nasal, ¿no? ¿Y quién lo permite? Lo permite la lámina cribosa que forma parte de este hueso. Es una pregunta bien recurrente. La lámina cribosa, ¿qué permite? La respuesta sería, permite el paso del primer par craneal, del cráneo hacia la cavidad nasal. No te olvides, es una pregunta muy recurrente. Y aquí observamos en la cara medial de este hueso, podemos observar las estructuras accesorias de este hueso, en este caso los cornetes. Y si te das cuenta,
está el cornete superior y el cornete medio de rojo, pero también tienes otro cornete, un cornete inferior. Y si te das cuenta, tiene otro color. ¿Por qué? Porque el cornete inferior ya no forma parte de ningún hueso, es un hueso independiente. Es decir, si te dicen de los 3 cornetes, ¿cuál es el hueso independiente de los 3 cornetes? Es el cornete inferior. Él es ya independiente, no le pertenece a ningún hueso. Es más, él forma parte de la clasificación de los 206, mientras que el cornete superior y el cornete medio forman parte del hueso etmoides. Hablar del esfenoides, jóvenes, hablar del esfenoides es hablar de un hueso, el hueso base del cráneo, el hueso cuña, el hueso que se articula con más de 10 huesos del cráneo. Imagínense, es un hueso muy importante. Hueso que tiene forma de murciélago, ¿verdad? Es un hueso que dice la literatura que si nosotros sacamos al esfenoides, todos los huesos de nuestro cráneo y cara se desarticularían. O sea, es un hueso muy importante. Por eso también en algunos libros preuniversitarios le llaman el hueso piedra angular de la base del cráneo. Miren ese dato, un dato interesante. Como podemos observar ahí en la imagen, lo que está de amarillo sería la lámina cribosa del hueso etmoide que acabamos de ver. Lo que está de dorado sería el parietal, lo que está delante sería el frontal y lo que está detrás sería el occipital. Lo que está en el centro de verde, que ustedes viendo en la imagen, es el hueso esfenoide. Y ahí tiene la forma clásica, ¿no? Con sus alas mayores y alas menores. Hay que verlo más al detalle. Ahí lo tenemos. La pregunta es, ¿olvidarás que a este hueso se le llama hueso esfenoides? ¿Tiene forma de murciélago? Imposible, porque lo estás viendo ahí en la imagen. Entonces, hacia la parte más superior, más hacia afuera, tiene como unas alas, ¿no? Esas se llaman las alas mayores. Pero luego hay como unos cachitos en su cabeza. Esos se llaman alas menores o apófisis ingracias. Hacia abajo tiene como unas patitas. Esas patitas se llaman apófisis pterigoides. Y en el centro de su cabeza tiene como una naricita, ¿no? Unos huequitos. Esos orificios grandes se llaman los senos paranasales del hueso esfenoide. No se vayan a olvidar. En esta imagen ahí vemos, por ejemplo, lo vamos a describir. El número 4 sería el ala mayor, el número 2 sería el ala menor, el número 1 sería los senos esfenoidales, el número 20 sería la ranura esfenoidal, ¿verdad? Por donde ahí se va a ingresar para articularse el vómer. Tenemos hacia el número 19 sería el agujero óptico por donde sale el segundo par craneal. El número 16 sería la hendidura esfenoidea, ¿cierto? Hendidura esfenoidea por donde pasa, curiosamente, los pares craneales que tienen mucho que ver con los músculos del ojo. Es decir, pasa el número 3, pasa el número 4 y pasa el par craneal número 6. Es decir, pasa el motor ocular común, pasa el patético y el motor ocular externo. Además a él pasa la primera rama del nervio trigémino. Pregunta de examen por si acaso. Y viene en el extremo del apófisis ingracias número 18, está la apófisis ensiforme. ¿Qué es la apófisis ensiforme? Es la parte más distal de las alas menores. Cuando veamos el número 8, 9 y 10, a eso se llama las apófisis pterigoides, ¿ya? No se vayan a olvidar, las apófisis pterigoides, ¿ya? Ahí vemos cómo se articula el etmoides con el esfenoides y además el vómer, ¿no? Hacia adelante. En esta imagen vemos cómo se forma la cavidad orbitaria y vemos la relación. Lo que aparece de celeste es el frontal, lo que aparece de verde es el maxilar superior, lo que aparece de naranja es el cigomático, lo que aparece de amarillo al fondo es el esfenoides, lo que aparece de un verde más claro, casi plomo, diríamos no es verde, plomo, sería el etmoides, lo que aparece ahí de un color carne sería el palatino, y por último lo que está por acá por fuera, lo que está de medio rojo, un rojo pálido también, sería el unguis o hueso lagrimal. Esos 7 huesos forman la órbita. Si a ti te preguntan huesos que forman la órbita, es bien sencillo, tú lo vas a decir así, mira. Hacia arriba el frontal, hacia abajo el maxilar superior, hacia afuera el hueso cigomático, hacia adentro el hueso unguis o lagrimal. Ahí van 4, faltan 3. Tú dices, al fondo tenemos el etmoides, el esfenoides y abajo
pero al fondo tenemos el palatino. Entonces, de recorrido decimos frontal, maxilar, cigomático, unguis, etmoides, esfenoides y palatino. Los 7 huesos que forman la órbita. Es una pregunta también ya a nivel avanzado. Ahí tenemos la cara. En su cara superior, este hueso esfenoides tiene la famosa silla turca. Esa silla turca, que es pregunta de examen, mencionan que es el depósito de la glándula más importante de nuestro sistema endocrino. ¿Y cuál es esa glándula? La glándula más importante de nuestro sistema endocrino, pues es la hipófisis, también llamada glándula maestra. No se vayan a olvidar, ¿dónde se deposita, dónde se ubica la glándula hipófisis? Se localiza en la silla turca del hueso esfenoides, ¿ya? Es una pregunta de examen. Y por último, ahí vamos a tener un resumen del esfenoides y etmoides. ¿Qué es lo que tienes que saber sí o sí? Pues tienes que saber que el esfenoides tiene sus alas mayores y alas menores o apófisis ingráseas, presenta la apófisis pterigoides y clinoides, que te habíamos mencionado, presenta la silla turca, no te olvides, la silla turca donde se pone la hipófisis. Además presenta el agujero óptico por donde pasa el segundo par craneal. De los pares craneales yo lo voy a revisar cuando hagamos sistema nervioso. Ahí te voy a detallar cómo es que los pares craneales empiezan a salir y vamos a recordar estos orificios. ¿Entendido? No te pierdas esa clase que es dentro de 2 semanas. El etmoides va a tener como elementos que no debes de olvidarte la lámina cribosa y la lámina perpendicular, tanto el cornete superior como medio, la apófisis Crisagalli, pregunta de examen, y además una apófisis que tiene forma de gancho en el etmoide. Se llama apófisis unciforme o apófisis ganchosa. Y ya para terminar, los 2 últimos huesos del cráneo, miren que recién vamos a ir a 8, nos faltarían cerca de 196 o 198. Vamos a hablar del parietal y temporal. Del parietal, hablar 2-3 cosas puntuales. Número 1, que el parietal forma la calota del cráneo, es decir, forma el techo o superficie superior de nuestro cráneo. Esa es la calota del cráneo, ¿sí? Y además que gracias a su forma de estar relacionado con los vasos sanguíneos de nuestro cráneo y nuestro cerebro, estos vasos sanguíneos se van metiendo sobre este hueso, generando ciertos túneles, como lo podemos observar en la imagen. Miren, en la imagen vemos cómo el hueso temporal, el músculo temporal, se empieza a proyectar sobre él, ¿no? Entonces ahí tenemos, como ustedes ven, unos túneles, como unas cavernas dentro de la cara endocranial del hueso parietal. A eso se le va a llamar la famosa hoja de la higuera. ¿Qué es la hoja de la higuera? Son los surcos o son las impregnaciones vasculares que deja la arteria meningia media cuando va a querer irrigar a todo nuestro cerebro. No se vayan a olvidar. Pregunta de examen, la hoja de la higuera. ¿Qué hueso? Hueso parietal. ¿Y qué representa? Representa el paso de las arterias meningias medias hacia nuestro cerebro. Ahí se ve, mire qué hermoso, cómo se dibuja prácticamente y se ramifica toda esta arteria meningia media en nuestro hueso parietal. No te olvides, hueso parietal, la hoja de la higuera, ¿no? Ahí se ve clarito cómo es que todos los vasos sanguíneos empiezan a proyectarse sobre este hueso, ¿sí? Ahí está la calota del cráneo. Y vemos que esta calota está formada básicamente por el parietal, hacia adelante parte frontal, ¿cierto? Y tenemos. Y por último, tenemos que hablar del hueso temporal. Le llaman temporal, según alguna literatura, alguna historia de la anatomía, menciona que a este hueso que se encuentra en esta región le llaman temporal porque en el humano representa el paso del tiempo, es decir, es la zona donde inicialmente aparecen las famosas canas. O sea, donde aparecen las canas es justamente esta región, en la gran mayoría de personas. Entonces representa el paso del tiempo, por eso le llaman el hueso temporal. Este hueso temporal, como puedes observar, presenta 3 regiones. ¿Cuáles son sus 3 regiones? Una región llamada escamosa, una región llamada mastoidea y una región llamada petrosa. Petrosa o peñasco. En la porción escamosa porque parece una escama. Y esta escama justamente se pega al hueso parietal para formar una articulación llamada articulación temporoparietal o articulación escamosa.
La parte petrosa le llaman peñasco o interna porque se va a meter hacia la cavidad craneal y él va a alojar tanto al oído medio, donde están los huesecillos del oído, y también va a alojar al oído interno, sí, al órgano de corte, al vestíbulo, a todos ellos. Por eso que normalmente cuando una persona recibe un golpe en este ángulo que se proyecta sobre el temporal, la persona automáticamente pierde la conciencia. ¿Por qué? Porque el oído tiene una relación con la conciencia también. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo por eso que los boxeadores siempre se protegen esa zona, ¿verdad? Para evitar los golpes y le hagan el famoso knockout, ¿cierto? Knockout. Ahora, ¿qué elementos importantes tiene el temporal? Elementos importantes como apófisis mastoides, apófisis estiloides, apófisis cigomática, tiene el orificio conducto auditivo externo, presenta la escama, ¿verdad? Y además presenta la región petrosa, donde va a estar el oído medio y el oído interno. Como vemos en esta imagen, este huesito sirve para que también se inserte un músculo, el músculo denominado temporal. En la siguiente clase nosotros vamos a hablar de músculos y cuando hablemos de músculos vamos a hablar justamente de los músculos masticadores, donde tenemos a los principales como el temporal y el massetero. Pero también tenemos a otros, tenemos a los pterigoideos, tanto el interno como el externo, tenemos al digástrico y al genioideo. Y finalmente aquí tenemos nuestro resumen, algo que tú no debes de olvidar, como te mencionaba, del parietal, la hoja y la higuera, ¿no? Por ahí pasan los vasos llamados vasos meningios medios o arteria meningia media. Y del temporal no olvidarte las tres porciones. La porción escamosa, que está básicamente formada por la apófisis cigomática, la cavidad glenoidea, ¿sí? Para la articulación con la mandíbula, y el conducto auditivo externo, ¿verdad? En la porción mastoidea tenemos la apófisis mastoides, que esta que se encuentra por detrás del pabellón auricular y es donde llega el esternocleidomastoideo para insertarse, para permitir hacer el giro con la cabeza gracias a la articulación también. Y finalmente en la porción petrosa vamos a encontrar el oído medio e interno, encontraremos la fosita de Gasser, que es una zona donde el ganglio de Gasser se va a localizar y ahí el nervio trigémino se dividirá en sus tres ramas, una rama superior, una rama media y una rama inferior, que también lo vamos a hablar cuando hablemos de nervios craneales. Y por último vamos a tener el agujero carotidio, por donde se mete la carótida, ¿verdad? Para ramificar y formar el polígono de Willis. Y por último la apófisis estiloides, por donde va a ser una zona de inserción para los músculos que van a ir hacia el cuello. Encontramos también ahí los tres huesecillos del oído, que es el martillo, yunque y estribo, que lo vamos a ver mejor en esta imagen, ¿ya? Lo vamos a ver mejor en esta imagen. Aquí tenemos, ahí está, martillo, el yunque y el estribo, hueso del oído. No te olvides que el tímpano choca al martillo, el martillo choca al yunque, el yunque al estribo y el estribo se une con la ventana oval. Listo. Entonces, jóvenes, hasta ahí sería todo lo relacionado a hueso del cráneo. Ahora vamos a pasar rápidamente a los huesos de la cara. Cuando hablemos de hueso de la cara, tenemos que recordar dos parámetros, como les había mencionado. Los huesos que son considerados huesos pares y los huesos que son considerados huesos impares. Ahí en la relación aparece el nasal. El nasal es un hueso par, el cigomático otro hueso par. El unguis y el cornete inferior también considerados huesos pares. El maxilar superior, hueso par, pero el maxilar inferior es un hueso impar, es un solo huesito. El palatino son dos, por eso es un hueso par, mientras que el vómer también es uno solo, por eso le llaman hueso impar. Entonces, tengo dos nasales, dos cigomáticos, dos unguis, dos cornetes inferiores, dos maxilares superiores, un maxilar inferior, dos palatinos y un hueso vómer. Y ahí forman los 14 huesos de la cara. En esta imagen vamos a empezar hablando del maxilar inferior. ¿Qué tenemos que recordar del maxilar inferior? Que este hueso, como tú lo puedes ver, es el único hueso móvil del cráneo. Pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen, único hueso que se mueve del cráneo o de la cara o de la cabeza, ¿entendido? Único hueso. Otra cosa que tienes que recordar de aquí es el agujero de Spix, que es un orificio, un agujero nutricio por donde se pasan vasos sanguíneos o nervios para darle inervación y sensibilidad a nuestro hueso, a los dientes básicamente.
Tiene un cóndilo y tiene una apófisis, la famosa apófisis coronoides, ¿no? Esa apófisis coronoides y el cóndilo que van a permitir la articulación temporomandibular con el temporal justamente. Pero hacia adentro y en toda la parte del mentón, o sea, del mentón al fondo, en la parte posterior, vamos a encontrar una apófisis, la famosa apófisis genis, que es importante reparo anatómico también para los músculos y un músculo especial de la lengua, el genio gloso, ¿no? Importante el maxilar inferior. Ahí tenemos el proceso coronoideo, el cóndilo de la mandíbula, la espina mentoniana o, como te mencionaba, la apófisis genis, presenta un ángulo que sería este, tiene una rama ascendente, una rama horizontal, elementos clásicos del maxilar inferior. Si hablamos del maxilar superior, sería un hueso que lo que más han preguntado de este maxilar superior es el hueso que presenta el seno paranasal más grande. Y la respuesta sería el maxilar superior. O la otra pregunta del maxilar superior es, ¿cuál es el nombre del seno del maxilar superior? Y la respuesta sería el antro de Highmore. El antro de Highmore es el seno paranasal más grande que presenta el hueso maxilar superior, no te olvides. Y así, nada más. Y además que este maxilar forma junto con el palatino lo que le vamos a llamar el paladar óseo. No se olviden, 2/3 anteriores del paladar óseo es maxilar y el tercio posterior sería el palatino. No se vayan a olvidar, las preguntas que más vienen del maxilar son dos: seno paranasal más grande, antro Highmore, y que forma el maxilar superior con el palatino, forman el paladar óseo o paladar duro. No se vayan a olvidar de eso. Cuando hablemos de cornetes nasales, que son dos, estos cornetes nasales inferiores sobre todo, ellos lo que van a hacer es permitir que el aire, cuando lo inspiramos, forme unos torbellinos, unas turbulencias, asegurándonos que uno, choque con la mucosa y el epitelio respiratorio para filtrarse y humedecerse, pero al hacer este remolino pasa por los vasos sanguíneos también en contacto y le dan calor. Entonces lo que va a permitir los cornetes, básicamente el cornete inferior, es acondicionar el aire inspirado a través de calentar, a través de la filtración y a través de la humectancia o la humidificación de este aire. No se van a olvidar, parece importante los cornetes. Y ahí lo vamos a observar, miren, en esa imagen vemos estas flechitas de azul como señalan a el cornete inferior, ¿no? Y en ese corte medial del tabique nasal observamos abajo cómo está el cornete inferior, ¿no? Lo que está más arriba sería el cornete medio y el cornete superior. Ese huequito que tú ves acá en el esfenoide sería el seno esfenoidal, que lo hemos visto. Pasamos a otro hueso, el hueso llamado cigomático. Ahora, del cigomático también le llaman hueso malar, también le llaman hueso que forma el pómulo o también le llaman hueso yugal. Este hueso, ¿por qué es importante? Porque forma el pómulo de nuestra cara, ¿sí? Es el que le da la forma a nuestro pómulo de la cara. Además, este hueso tiene una rama, como lo vamos a ver aquí. Miren, esa rama, ¿no? Tiene una apófisis que se va hacia atrás para unirse con el temporal. A esa apófisis que permite formar el asa de la calavera se le llama apófisis temporal, que forma parte del hueso cigomático. Y aquí hay una cosa impresionante, muchachos, una cosa curiosa. El asa de la calavera, que sería lo que ves en imagen, está formada por dos huesitos. ¿Cuáles son los dos huesitos? Uno es el hueso llamado cigomático y el otro hueso es el temporal. Sí, es donde se une el cráneo con la cara, mira. Punto de unión entre cráneo y cara, ¿no? El cigomático y el asa de la calavera, que es esta zona de acá. ¿Y por qué dije que es una cosa curiosa? Porque el cigomático va a presentar una apófisis, el temporal va a presentar otra hipófisis. Estas apófisis se unen y forman el asa de la calavera. Ahora, ¿cómo se llaman estas apófisis? Una se llama apófisis cigomática y otra se llama apófisis temporal. Ahora tú dirás, que doctor, está facilito, pues. El cigomático presenta la apófisis cigomática y el temporal presenta la apófisis temporal. Estas apófisis se unen y forman el asa de la calavera.
Pues parte de tu razonamiento es correcto, pero hay una cosa que tú has fallado. ¿En cuál? En quién tiene las apófisis. La apófisis temporal la tiene el cigomático y la apófisis cigomática la tiene el temporal. Cosa curiosa, quiere decir que las apófisis las tienen entrecruzadas. Entonces, si a ti te preguntan qué hueso presenta la apófisis temporal y tú dices, tiene que ser el cigomático. Y si a ti te preguntan quién tiene la apófisis cigomática, tú dices, lo tiene que tener el temporal. Entonces, para terminar este trabalengua, apófisis temporal, hueso cigomático. Apófisis cigomática, hueso temporal. Y ambas apófisis, ¿qué forman? El asa de la calavera. Pregunta de examen. ¿Ya? Listo. Hay una pregunta que menciona cuáles son los huesos más pequeños. Y tú dices, hueso pequeño, martillo, yunque, estribo. Y de los tres, el estribo. Pero esos en general. Es decir, de todos los 206 huesos, los huesos más pequeños son el estribo. Pero cuando se refieren a los huesos más pequeños de la cara, vamos a recordar que se llaman lagrimales o ungis. No te vayas a olvidar. Si en el examen preguntan cuáles son los huesos de la cara más pequeños, la respuesta tiene que ser los ungis. Ellos van a formar la parte interna de la órbita, al igual que los huesos nasales. Los huesos de la nariz van a formar esta zona de acá. Es más, le llaman hueso propio de la nariz. Así, a los nasales le llaman hueso propio de la nariz. ¿Y cuál es la pregunta de examen más clásico de huesos nasales? Que ellos forman una articulación entre ellos. La articulación internasal, o también llamada articulación armónica de la nariz. No se olviden. Miren que hemos visto dos huesos pequeños cerca. El ungis, el más pequeño de la cara, y el hueso nasal, que tiene una articulación llamada la articulación nasal. Ellos forman este puente, el famoso puente nasal, ¿cierto? Que son los huesos propios de la nariz. Y por último, ya, para terminar estos huesos, vamos a hablar del palatino, ¿no? El palatino es un hueso que va a presentar dos láminas, una lámina horizontal y una lámina vertical. Como tiene dos láminas, miren qué letra aparece, ¿no? ¿Qué letra aparece? O si quiere lo hago así. ¿Qué letra se está formando prácticamente? Con la lámina vertical y la lámina horizontal se forma una L. Entonces, por eso que a este hueso se le considera clásicamente como el hueso en forma de L. Ahí tenemos al famoso palatino. La lámina horizontal va a formar parte, ¿cierto?, con su homónima, la parte posterior del paladar. Recuerden que ellos forman el paladar duro. Mientras que la lámina vertical va a estar formando la pared externa de las cavidades nasales. No te vayas a olvidar, es importante recordar esto. Ahí está, mire cómo se forma. Hacia abajo forma el paladar y hacia parte lateral forma la cavidad nasal. Y el último huesito de esa región es el vómer, ¿no? El vómer, ¿qué ha venido del vómer? Número 1. ¿Quién forma las articulaciones quindilesis? Vómer. Ahí está clásico, con el esfenoides. Otra pregunta clásica es ¿quién forma el tabique nasal? La lámina perpendicular del etmoides con el vómer. Y la otra pregunta es ¿cuál es el hueso más inferior y posterior del tabique nasal? Y como tú observas ahí, lo que está de amarillo sería el etmoides, lo que está de verde sería el esfenoide y lo que está de naranja o rojo sería el vómer. Entonces, el vómer es un hueso, como ustedes pueden observar, que está en la parte inferior y posterior del tabique nasal. Sí, no se vayan a olvidar de eso. Ahí tenemos el... Ahora, en esta imagen, ¿qué reconoces? El número 1, ¿quién sería? Muy bien, es el hueso cigomático. ¿Y el número 2, quién sería? Excelente, es el hueso temporal. Ambos forman el asa de la calavera. Pero recuerda que el cigomático presenta la apófisis temporal y el temporal presenta la apófisis cigomática. ¿Qué huesos forman la cavidad orbitaria? ¿Quién sería el número 1? Frontal. El número 2, el cigomático. El número 3, el maxilar superior. El número 4, el ungis, ese hueso pequeño de la cara. El número 5 sería el etmoides. El número 6, allá al fondo de amarillo, sería el esfenoides. Y el número 7 sería el palatino, el famoso palatino.
¿Qué huesos forman el tabique nasal? Y como tú puedes observar, el número 1, la lámina perpendicular del hueso etmoides, y el número 2 sería el hueso vomer, ¿no? Que son los dos huesitos que forman también, y como te das cuenta también es un punto de unión entre el cráneo y la cara, claro, porque el etmoide forma parte de la cara, del cráneo, mientras que el vomer forma parte de la cara. Otra zona de articulación sería esta, ¿no? Donde estamos uniendo al cigomático con el temporal. Y otra sería aquí, ¿no? Que son los puntos entre la unión o articulación de la cara con el cráneo. Y esa última imagen dice huesos que forman la bóveda palatina. Y como tú puedes observar, el número 1 es el maxilar superior y el número 2 sería el hueso palatino, ¿sí? Hueso palatino. Del hueso yoides. Ya pasando a la región del cuello, decimos que el hueso yoides es un hueso que se localiza en toda la región cervical, en toda la base de la lengua, ¿sí? Es más, él va a formar un músculo que es prácticamente un diafragma, ¿no? Por encima de él y por debajo de él. Este yoides, tan importante es que forma el límite para la inserción de músculos. Músculos que están por encima de él, llamados suprayoideos, y músculos que están por debajo de él, llamados músculos infrayoideos. No te olvides estos dos términos porque eso lo vamos a revisar en la próxima clase cuando hablemos de músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, ¿ya? Ahora, el hueso yoides, no se van a olvidar también que era considerado un hueso sesamoideo, no se articulaba con otro hueso de nuestro organismo. Pero tenemos sus dos cuernos o astas, el asta menor y el asta mayor, ¿no?